Tardes, ¿cómo están todos? ¿Me confirman que me escuchan? Por favor. ¿Escuchan? Sí, la escuchamos. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado todo? ¿Alguna duda o aclaración sobre los puntos que tenemos pendientes, lo que hemos trabajado hasta la fecha? Algunos me han abordado sobre algunos puntos específicos a los cuales les hemos dado respuesta y quise hacer este último encuentro porque, como saben, la semana pasada solamente pudimos ver hasta la unidad 4, si no mal recuerdo. Bien, que fue esta unidad, la parte de base de datos de ordenado y filtrado de datos. Lo que trabajamos. Buenas tardes, Eduardo. Sí, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo se siente? Excelentemente bien. Tengo una pregunta. La unidad 5, usted dijo que la vayan viendo en los videos, que la vayan haciendo, pero cuando la intento subir me dice que la tarea está retrasada por un día. Yo me imagino que tú no vas a tumbar punto por eso. No, lo que pasa es que esa actividad yo debo cambiarle la fecha. Porque Y me habíamos da acordado. error, me dice borrador no enviado, y he intentado de aquí, no da error para subirla a la tarea. Que por eso es que a veces se nos hace tarde, porque aquí el sistema no nos deja subirla a la tarea. Y están usando el navegador que les Por el indicaron. Chrome. Sí. No, recuerden que el navegador que se está utilizando es bueno, por lo menos para ver los videos, David estuvo notificando que debían utilizar el Explorer. Sí, ¿Cuál es pero su como nombre? quiera de Gabriel Alfaro. Déjenme ver si está aquí. Dice envío de archivo, lo envío, pero me dice borrador no enviado, no entiendo. Okay. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para así avanzar un poquito con la actividad. Si me puede enviar un pequeño video o una imagen sobre lo que le aparece cuando trate de cargarla, para así entonces yo ver su caso específicamente. Mire, aquí Perfecto. es el 14, vamos a ponerlo al 20. Recuerden que hablamos de domingo 20 a Igual la medianoche. la actividad del cuadro también decía que estaba retrasado. Sí, todo eso lo voy a cambiar para el 20. No se preocupe, no hay De problema. acuerdo, gracias. Siempre la haré. Voy a cambiarlo ahora mismo. Así. Entonces, básicamente, bueno, ya veo que han trabajado algunos en la actividad 5, ya veo varias entregas inclusive, o sea que la parte de los audiovisuales ha ayudado entonces. De todas formas, vamos a hacer la actividad normal, como la hacemos todos los días, bien, que lo hacemos directamente acá y vamos mostrando cómo hacerlo paso a paso. Y entonces ya a partir de acá, entonces tendrían hasta el domingo a la medianoche para terminar las entregas y ya la semana que viene entonces estaríamos evaluando. Luego entonces coordinaríamos con David, por si en dado caso van a continuar con el intermedio, entonces verlo un poquito más adelante. Bien. Entonces, bueno, en la unidad 5 lo que vamos a trabajar es, lo que ya están trabajando es la parte de gráficos, el manejo de impresión, que no lo habíamos visto, si queremos imprimir un documento en físico, cómo hacerlo, y no tanto la parte de impresión en físico, sino cosas un poco más avanzadas, como como lo que son las áreas de impresión. Suele pasar que cuando tenemos un documento o un material muy amplio que queremos
manejar, queremos imprimir, tenemos que estar modificando el documento porque hay campos que no queremos que salgan en la impresión o hay campos que queremos que salgan y para que salgan tenemos que estar moviendo información. Entonces, aquí en esta parte vamos a estar viendo cómo asignar un área de impresión sin la necesidad de cambiar la información como está introducida en el texto o en la tabla como tal. Por último, vamos a ver la parte de macros. En este caso es una breve introducción a la parte de macros grabados. Bien. El cual nos va a ayudar a tener una noción sobre esta parte tan importante en Excel como lo son los macros. Los macros ayudan a la automatización de tareas, que son tareas de uso concurrente, o sea, que las hacemos cada cierto tiempo, recurrente, perdón. Entonces, vamos a estar viendo un poquito sobre esto. Bien. Ya esta parte de macros la vemos un poquito por encima en intermedio, pero donde vemos más de lleno esta parte es en avanzado. Bien, la parte de macros ya programado, que son ya para tareas específicas, para atacar algo en específico. Pero aquí vamos a estar dando esa pincelada porque siempre dejamos como esa fresita que está encima de la limonada, ¿verdad? Para quedarnos como con esa sed de seguir avanzando hacia el próximo nivel. Esa es la idea de esta actividad acá. Entonces, vamos a ver acá la instrucción, la guía, tenemos un foro de la unidad que también deben ver y aquí tenemos el material audiovisual que ya me imagino han estado trabajando. ¿Bien? Luego tenemos una actividad la cual deben trabajar y colocar acá, que la vamos a desarrollar el día de hoy. Y por último tenemos un foro de cierre de curso en el cual espero su retroalimentación, ya que por esta vía nosotros también nos evalúan como facilitadores. Entonces, por acá esperamos su punto de vista sobre cómo estuvo el curso, cómo estuvo mi interacción con ustedes y todo lo demás. Creo que no tiene puntuación, vamos a ver. O sea que por esa parte no se preocupen. Sí, no me vayan a acabar, ¿eh? No, no, todo lo que entiendan que debamos mejorar es bien recibido. Bien. Entonces, ya por acá tenemos la instrucción donde hacemos referencia a la parte del manejo de gráficos que vamos a estar trabajando acá y el manejo de impresión y demás. Tenemos una guía la cual vamos a estar trabajando que tiene unas 33 páginas donde también habla un poquito más, mucho más en detalle de cada uno de los tópicos que vamos a trabajar en esta unidad. Y es importante leer un poco sobre esto porque hay detalles detalles teóricos que lo podemos llevar a la práctica que muchas veces no lo trabajamos en la parte virtual o en la parte práctica, no porque no tengan importancia, sino muchas veces por un tema de tiempo. Bien, pero es importante que tengan este material a mano, o si quieren lo guardan, por si en algún momento tienen que hacer alguna consulta, pues que lo tengan a mano. Recuerden que estos cursos se desactivan de su perfil. Ya a partir de el lunes empieza la parte de evaluación del curso. Bien, entonces ya es posible que entre martes a miércoles ya los cursos desaparezcan de su perfil. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted entre ya no lo va a ver acá. Bien. Entonces, es importante que descarguen el contenido de lo que quieran tener guardado por ahí, las guías, si quieren tener los enlaces a los videos, los copian y todo lo demás, incluso hasta las actividades, si quieren hacer alguna práctica luego para mejorar ustedes su nivel, ¿no? Entonces, háblenlo en este fin de semana, porque ya a partir de la semana próxima es probable que ya estén desapareciendo los cursos que concluyen esta semana. Entonces, este es el foro de la unidad 5. Recuerden que los foros tienen puntuación, tienen que participar en los foros para que no se pierdan esos puntitos. Bien, entonces aquí tenemos la actividad de la unidad.
La actividad de la unidad es esta que está acá. Iniciamos acá con el nombre, bueno, la parte de los gráficos. Y recuerden que cada uno de esos, de estas hojas que tenemos aquí debajo tienen su enunciado acá, que lo pueden utilizar. Por ejemplo, en la parte de los gráficos, nos dice que los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar rápidamente, de manera digerible, bueno, aquí parece que hay un error, rápidamente de manera visual, de una forma digerible, entiendo. Con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Debemos insertar un gráfico de columna, un gráfico de línea, un gráfico de área y analizar la diferencia entre estos. Luego debemos insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Si se fijan aquí tengo 2 meses, febrero y marzo, y aquí tengo el reporte de nómina, que en base a este reporte que debo hacer los gráficos. Bien. La parte del manejo de gráfico básico no es muy compleja. Con simplemente yo seleccionar los datos que quiero integrar, que quiero agregar en mi reporte gráfico, lo puedo hacer simplemente seleccionando los datos, viniendo acá al menú insertar, y aquí en la sección de gráficos tengo todos los tipos de gráficos que puedo insertar. Bien, gráficos de columna, gráficos de línea, gráfico circular, de barra, de área, y así sucesivamente, un sinnúmero de gráficos que puedo ir integrando. Entonces, específicamente me hablaba sobre el gráfico de barra, de columna. Yo puedo darle un clic y ya él aquí me muestra ese contenido. Bien, hay algo interesante que cuando yo inserto objetos de acá del menú insertar, todos estos objetos que están acá, al momento de yo seleccionar el objeto, puede tener lo que se llama una pestaña flotante. Una pestaña flotante no es más una pestaña que puede aparecer o desaparecer. La última vez que siempre me conecto. Fermín, si puedes poner tu micrófono en mute, por favor. Gracias. Entonces, les decía que cada uno de esos objetos, cuando los seleccionamos luego de insertado, ellos me crean un menú flotante. Si se fijan aquí, luego de programador o de vista, en su caso vista, porque programador se activa luego cuando vamos a trabajar con macro. Por defecto la pestaña de programador o de desarrollo, en algunos casos, no aparece por defecto cuando se instala el paquete de Office. Entonces, luego de vista de programador, miren lo que va a pasar. Cuando yo selecciono este objeto, entonces él me agrega estas pestañas de diseño, presentación y formato, que si doy un clic fuera, por ejemplo, desaparece. Por eso a ese menú se le llama menú flotante, porque es un menú que va a depender de la selección que yo tenga en un momento dado. Bien. Las funcionalidades de ese menú flotante es facilitar que yo pueda trabajar con el formato de ese objeto que yo seleccione. Bien. Si yo selecciono en este caso un gráfico, se va a mostrar verde aquí arriba y opciones específicas para yo manejar ese gráfico. Si selecciono una tabla u otro objeto de esto que están acá, una imagen, me va a dar un menú flotante orientado al objeto que yo seleccione. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si vemos aquí diseño, yo puedo cambiar los colores, puedo cambiar de las barras y todo lo demás. O puedo decirle aquí, bueno, mira, yo quiero un estilo como este, por ejemplo, un poquito más moderno. O aquí yo puedo decirle que yo quiero cambiar los diseños, cómo yo quiero que la información se muestre. Incluso puedo agregar un título acá, miren. Bien. Va a depender de lo que yo necesite, bien, y del gusto que yo quiera aplicar. De eso se trata. Entonces, muy importante la parte de la presentación de las herramientas de gráfico también para que la manejen y lo prueben. Entonces, así mismo puedo seleccionar otra vez acá, decirle insertar y insertar un gráfico de línea como me lo pidió. Básicamente puedo arrastrarlo y moverlo. E ir
viendo la diferencia entre un gráfico y otro. En este caso, estamos haciendo comparativos de información en diferentes tiempos. Bien, en este caso son reportes de nóminas en diferente tiempo por 2 meses en este caso. Y aquí podemos validar cómo estuvieron los ingresos en cada uno de ellos. Entonces, si vuelvo y hago la selección para hacer el gráfico de área, sería el mismo proceso. En este caso me agregó uno. Voy a agregarlo otra vez. Aquí está, más o menos. En el caso específico del gráfico de pastel, aquí hay un pequeño tips que les voy a dar. En el caso del gráfico de pastel, me dice para cada uno de los meses. En este caso, el gráfico de pastel no nos permite nosotros poder hacer comparativo en tiempos diferentes. Esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, entre febrero y enero, podremos hacer un comparativo de cómo estuvo la nómina entre un mes y otro. En el caso del gráfico de pastel, yo debo hacer primero, por ejemplo, aquí, gráfico circular, que es este que está acá. Yo debo hacer primero, voy a seleccionar primero hasta febrero. Y voy a insertar acá ese gráfico hasta febrero. Y si se fijan, aquí yo lo que estoy comparando es los diferentes salarios de las diferentes personas dentro de ese mes. Igual acá yo puedo hacer lo que yo necesite con el gráfico, si quiero aquí que se vea el valor porcentual, por ejemplo, que se vea de esta manera, todo eso yo puedo jugar con él. Bien, entonces, pero si se fijan, yo no pude agregarlo los dos. Incluso si trato de agregarlo ambos, él me va a agregar solamente febrero porque es el primero que encontró acá. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar marzo? Entonces pasa lo siguiente. Selecciono nombre y apellido y luego con la tecla de control presionada selecciono marzo. Bien, repito. Selecciono nombre y apellido, lo suelto, ahí está seleccionado. Luego con control presionado, entonces selecciono marzo. Y ahí ya puedo ir a hacer mi inserción del gráfico circular en base a los datos de marzo. Bien, entonces, en este caso, la función especial nos la está haciendo la tecla control al momento de seleccionar los datos. Porque en este caso, el gráfico circular no me permite yo hacer comparativos en dos vías, por decirlo así, al mismo tiempo. Bien. Entonces, ya con esto concluiríamos la parte de gráfico básico. Gráfico dinámico lo vemos en Excel intermedio. Entonces, esta es la parte que tendría que ver, así más o menos debe quedar la parte de gráfico. En cuanto al área de impresión, el área de impresión, como les decía, podemos ajustar para que se muestre o se imprima lo que nosotros queramos sin la necesidad de alterar el documento. Yo creo que esta práctica tiene un percance que cuando ustedes ven en archivo impresión, ya ustedes ven aquí el requerimiento que se le está pidiendo ya está prácticamente hecho. Bien. Básicamente aquí tenemos dos páginas, se está mostrando el nombre, el apellido, el sueldo bruto, y en la próxima página el sueldo neto, que si vamos a inicio y vemos el enunciado, es lo que se nos está pidiendo, realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa, solo se muestren las siguientes columnas de la nómina del mes de febrero. Nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. O sea, aquí tenemos febrero y aquí abajo tenemos marzo. Entonces, de esta debería mostrarse solamente estas tres, más estas de acá. Y es lo que se está mostrando, lo que quiere dejar dicho que ya la tarea prácticamente está hecha. Pero no es todo hacer la tarea, sino también que ustedes vean cómo hacerlo. En la parte de acá de diseño de página, menú diseño de página, yo tengo el área de configuración de página. Y acá yo tengo el área de impresión.
esa área de impresión, aquí yo puedo, por ejemplo, borrar el área de impresión. Y ya si yo voy nuevamente a archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que aquí el documento tiene una de 5 páginas. Y puedo desplazarme a cada una de esas páginas y ver todo el contenido. Bien, 5 páginas tiene el documento, como viene por defecto. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, lo que me dice el enunciado, selecciono mis datos, nombre, apellido, sueldo bruto en la nómina de febrero. Y ahora con control presionado, vuelvo y control al escenario, control, la tecla control, selecciono el sueldo neto. Voy a diseño de página y acá en el área de impresión le digo que me establezca esa selección que tengo como un área de impresión. De esa manera yo no tengo que achicar esta columna o hacer esto para, ¿entiende? Para poder hacer la selección. Entonces, cuando voy a imprimir, esta es la vista previa. Esto es que me muestra cómo va a salir el documento impreso. De 5 páginas bajó a 2. Solamente va a tener esas y esta que está acá. ¿Alguna duda al respecto? Por el momento no. Excelente. Bueno, entonces, vamos a ver la parte de macros. Que es muy interesante. Bien, la parte de macros. ¿Pero qué es un macro? Un macro, según definición, tenemos que los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso del material didáctico y el audiovisual, debemos realizar lo siguiente. Habilitar la pestaña programador. Como les dije anteriormente, esta pestaña no viene habilitada por defecto. Debemos habilitarla nosotros. Y luego crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Bien, entonces tenemos esta nómina, la cual hacemos todos los meses. Pueden variar los empleados, pueden variar los sueldos brutos, pero los descuentos casi nunca varían. Cuando cambian, entonces se hacen, el cambio no es tan frecuente, por decirlo así. Bien. Entonces, para este escenario, usted tiene que hacer esos cálculos todos los meses. Y un escenario como este es el que tenemos propuesto para habilitar un macro que pueda realizar esa tarea con un simple clic todos los meses. Bien, lo primero es que para habilitar la pestaña programador debemos venir acá, menú más comandos. Y en esta ventana debemos venir donde dice personalizar cinta de opciones. Y ahora fue que me acordé del tema del Excel en inglés. Dios mío. Señora, acuérdenme, no sean tan malo conmigo. Ustedes me dejan que yo siga y ahora entonces ¿qué? Yo estoy cayendo en sí. Vamos a guardarlo para entonces por lo menos este último verlo en inglés. Pero como ustedes son bilingües, yo entiendo que no hay ningún problema. Vamos a ver. Es la costumbre. Bien, pero esta parte es muy importante que la veamos de esta forma. Entonces, aquí, bueno, si se fijan aquí, la pestaña se llama de Developer. Vamos a venir por acá. More Commands. Customize Ribbon, en este caso. Y aquí yo puedo quitar este cotejo, por ejemplo. Le doy OK y la pestaña se desapareció. Así es que viene por defecto el Excel. Entonces, si vuelvo acá, More Commands, Customize Ribbon. Y aquí de este lado tengo Developer. La habilito y ya me aparece acá. Bien. En esa pestaña que les aparece, tenemos todas las herramientas para macros.
Bien, entonces, en este caso vamos a utilizar un macro grabado, que es esto, la grabadora de macro, Record Macro. De las cosas a tener en cuenta a la hora de la grabación de un macro es que el macro va grabando la secuencia de clics y de cálculos que uno va realizando. Bien, lo bueno del macro grabado es que tú puedes hacer un macro con facilidad en varios minutos, dependiendo de qué tan complejo sea. Dentro de las desventajas de macro, es que si cometes un error en el proceso de la grabación del macro, es muy probable que tenga que hacerlo otra vez completo. O sea, que si ya estabas acabando la grabación y cometiste un error de cálculo, es muy probable que tenga que hacerlo completo desde cero. Esa es la desventaja, bien. En cuanto a la programación de macro, cuando es programado, tú puedes jugar, pero necesita un poquito más de conocimiento. Lo vamos a ver en Excel avanzado. Entonces, esto de macro grabado funciona como los cassettes de antes. No es que yo soy viejo, fue que me contaron. Los cassettes de antes, cuando uno estaba grabando en un cassette de antes del CD, para allá atrás, si íbamos grabando, ya, si querías devolver la cinta hacia una canción anterior, tenía que hacerlo una a una, no como los CD o no como las memorias, ¿verdad? Entonces, de esta manera funciona el macro. Entonces, vamos a darle aquí a grabar dentro de dentro de lo que me pide acá esta ventana. Debo elegir un nombre de un macro. En este caso voy a colocar macro nómina. Importante, señores. A la hora de grabar, de colocar el nombre al macro, el macro no debe tener espacio. El nombre del macro. Si le ponen el nombre con un espacio, le da un error. Bien. Si le va a agregar un guión, no debe ser guión en el medio, como en este caso, porque también le da un error. Bien. Como mínimo, o el nombre en corrido, o con un underscore, la rayita abajo. Bien. El shortcut key es una tecla de acceso rápido que yo puedo utilizar para yo invocar ese macro sin la necesidad de tener que ir a un área específica. ¿Bien? Entonces aquí yo le digo, bueno, mira, con la combinación de control más R, tú vas a ser invocado. ¿Dónde yo quiero almacenar el macro? En el store macro in. Yo puedo almacenarlo en este libro, lo puedo almacenar en un nuevo libro si voy a crear libros nuevos, o si quiero guardarlo en mi librería personal de macros. Por el momento yo lo voy a guardar en este libro, porque como tengo que estar constantemente haciendo, no me gusta tenerlo guardado en mi librería personal. Por último está la descripción. La descripción es importante, señores. Pues con la descripción podemos darle una noción, si en dado caso en algún momento nosotros no vamos a estar disponibles, de cuál es la funcionalidad de este macro. Si otra persona necesita utilizarlo, que sepa más o menos de qué trata, cuál es la acción que hace. Bien. Y como en una empresa, pueden haber decenas o cientos de macros dependiendo de la necesidad. También la descripción en esos casos es de vital importancia. Bien, entonces aquí podemos decir le damos a OK. Una vez yo le dé a OK, van a notar que esto que dice Record Macro va a cambiar, creo que azul o gris, y le dice aquí grabando, algo así. Mira aquí dice Stop Recording. Bien, o sea, quiere decir que está grabando. Si yo lo doy aquí, ya él para la grabación. Inmediatamente me dice Stop Recording, ya todo lo que yo haga en la hoja de cálculo, él lo va a estar grabando. Bien, por ejemplo, aquí yo voy a hacer todos los cálculos esta única vez para que el macro lo guarde y luego el próximo mes yo voy a ejecutar mi macro directamente. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir igual, en este caso me dice impuesto sobre la renta y me está hablando sobre el 2%, entonces, del sueldo bruto, ¿verdad? Entonces digo esto por 2%.
Enter, aquí lo tengo. Ya aquí simplemente lleva arrastrando esto, ya esta parte es conocida para ustedes. Ya yo veo que él va a hacer el cálculo para este, para este, para este, así sucesivamente. Igual acá, yo voy a decir igual a este, pero en este caso, como la RS es 2.5, digo por 2.5%. Aquí está. Y en el caso de la FP, igual a la celda por 3%. Enter. Y arrastro todo esto para acá. Ya aquí, por ejemplo, tengo todos los descuentos. Bien, entonces ya yo para yo aquí hacer el total de descuentos, simplemente tengo que hacer una sumatoria de esto que tengo acá. ¿Cómo lo hago? Vengo a Home, el autosuma que tengo acá. Cuando lo presiona, digo, súmame todo esto y colócamelo en la celda en blanco. Bien, mírenlo aquí. Y ya esto, yo lo arrastro, ya él sabe automáticamente que va a seguir sumando la siguiente fila, y así sucesivamente. Luego tenemos por acá la parte del sueldo neto. ¿A qué es igual el sueldo neto? ¿Alguien se anima? Sueldo neto, ¿a qué es igual? ¿Dónde que se levanta la mano? Se utiliza sueldo bruto Ajá, sueldo bruto. menos el total de descuento. Exacto. Muchas gracias. Gracias a usted. Exacto. Entonces, así sería. Aquí tenemos el sueldo bruto menos el sueldo menos el total de descuento y arrastramos acá para que siga calculando los demás. Entonces, ya aquí tenemos casi todo listo. Ya lo último que tenemos que hacer es, aquí me pide el total, porque quieren saber cuál es el total que se pagó de sueldo bruto en nómina, el total que se pagó en la impuesto sobre la renta, el total de la ARS, el total de la FP, el total de los descuentos y por último, perdón, el total de sueldo neto. Entonces simplemente hacemos un autosuma acá y ya este valor que tenemos aquí lo arrastramos hacia acá para que él vaya haciendo el mismo cálculo acá, acá, acá. Bien, ya aquí tenemos ya todo realizado, ya el macro está grabado en base a todo ese cálculo que nosotros hicimos. Yo lo voy a detener aquí, ya ese macro se guardó. Si vamos ahora aquí en la misma pestaña de desarrollo, aquí donde dice macros, se van a dar cuenta que aquí tengo el nombre del macro ya colocado. Si yo borro estos datos e invoco control R, aquí él me agrega todos los datos. ¿Lo ven? Vamos a ver si es que hay algo que no estuvo bien acá. Aquí, no sé por qué no lo está tomando, pero debería ser. Vamos a eliminarlo nuevamente. Y en vez de ejecutarlo por allá, vamos a ejecutarlo por aquí. Macros, run, aquí yo le puedo dar run y él automáticamente también. Parece que hubo algo en la grabación que no me tomó en cuenta esta parte. Lo voy a hacer brevemente, nuevamente, por si acaso hubo. Estas son de las cosas que pueden pasar. En el proceso de grabación esto puede pasar. Lo voy a hacer brevemente, quizá un poquito más rápido. Le cambié el nombre para que no hayan dos con el mismo nombre.
Ya yo quiero saber qué fue lo que pasó. Si vieron ahí lo que pasó, yo cuando esto estaba seleccionado, yo lo arrastré todo y me cambió todo. Quizás ya por eso se genera un error. Vamos a hacer el intento a ver qué tal corre ahora. Vamos a correrlo. Nómina se llama ahora. Exacto. Y me está dando un error. Vamos a ver. Sin embargo, ahora me corrió bien. Bien. Vamos a hacer la prueba entonces, nuevamente. El primero me corrió bien ahora. Parece que hay un tema ahí con el Excel. Vamos a correrlo otra vez. Y ahora no me corre bien. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces ya sabemos que en el macro se grabó, ¿verdad? Yo voy a guardar el archivo, muy importante. A la hora de guardar el archivo debe ser guardado, archivo, guardar como, save as. Y aquí en el tipo de archivo voy a seleccionar archivo macro enable workbook, que es XLSM. Si yo no lo guardo con este tipo, el archivo, cuando lo envíe, va a perder la propiedad de macro. Bien, entonces debo guardarlo en ese tipo, XLSM, para cuando yo envíe el archivo a otro lugar, puedan ejecutar el macro que ya yo hice. Entonces, recuerdan que nos hablaba sobre un botón. Debemos crear un botón para invocar ese macro. Yo voy a crear un botón aquí debajo. Ese botón se va a agregar en la misma barra de developer, de programador, aquí donde dice control. Aquí yo puedo insertar algunos controles. Vamos a trabajar solamente en esta actividad con botón. Bien. Aquí yo lo voy a insertar, mi botón. Perdón. El botón que van a utilizar, si ven acá, tienen dos. Tienen el formulario de control y el control del ActiveX. Van a utilizar este de acá arriba, formulario de control. Este les va a permitir que cuando ustedes seleccionen acá para insertar ese botón, él automáticamente les va a pedir si lo quieren enlazar a un macro ya existente. Bien, la otra opción lo que le permite es desarrollar un macro ya programado, pero en este caso este es el que aplica. Bien, entonces vamos a utilizar en este caso el macro de nómina. Yo le estoy diciendo ahí, ese es el que tú vas a ejecutar cuando yo le dé un clic a ese botón. Y acá yo puedo cambiarle el nombre y decirle, por ejemplo, bien, calcular nómina. Ese botón, en este caso, ya está ahí, yo lo puedo utilizar. Si yo, por ejemplo, ya que este es el que está funcionando, esta línea de aquí abajo, no sé por qué razón, luego veo el Excel, pero si se fijan aquí, esta línea está funcionando, tiene 40.000 de sueldo, tiene un total de descuento de 3.000 y al final le quedan 37.000. Vamos a hacer un ejercicio ahora, en donde nosotros eliminamos estos datos, también este, y aplicamos un aumento a Vivian Olivo de 10.000 pesos, me lleva a las 50.000, estamos siendo generosos, ¿verdad? Entonces, realizamos nuevamente el cálculo con el botón y se van a dar cuenta que me dio un error. Vamos a ver por qué. Él está hoy como contra nosotros. No sé qué es lo que le pasa a él. Vamos a eliminarlo todo otra vez. Vamos a cambiarle el sueldo a Vivian. Calculamos. Ahora sí me lo calculó bien, pero aquí debajo hay algo que no está correcto. Bien.
Pero si se fijan aquí, lo que era anteriormente 37.000 pesos quedó en 46.250. Bien, o sea que él automáticamente está visualizando el monto que está acá y en base a ese monto es que realiza el cálculo porcentual tanto de impuesto sobre la renta, de nómina, de todo lo que está acá. Entonces, muy importante tomar eso en consideración. No sé si hay algo con el Excel mío en inglés que está haciendo algo diferente, porque déjenme intentarlo en el otro Excel, por si acaso hay algo en mi Excel que no esté correcto. En mi Excel en inglés. Y lo tengo, brevemente lo voy a hacer. Grabador, grabar macro, nómina. Entonces, igual, esto, otros, 200. Esto está acá. Igual, esto. Sumamos los totales. Ahora hacemos el cálculo del sueldo neto. Vamos hasta acá. Ahora vamos a sumar todos los valores. Lo voy a hacer incluso por si acaso. Hay algo ahí que está arrastrando que no debo arrastrar. Bien, entonces ya aquí vamos a detener el grabador. Miren aquí la grabación cómo se ve. Diferente, un poquito diferente. Y aquí tenemos se llama nómina. Vamos a insertar el botón. Elija nómina. Aquí está. Vamos a eliminar todo esto para probarlo. Ya estoy viendo que hay un tema es en la ubicación del cursor. Bien, si se fijan aquí, si yo, les puede pasar también a ustedes, no sé por qué lo está haciendo de esa forma, no me había pasado antes. Si me ubico aquí, él empieza a hacer el cálculo o la ejecución del macro en esta zona y por eso él me comete este error. Bien, me da un error. Mientras, como él estuvo viendo que mi celda donde yo inicié en la grabación del macro fue en esta celda, cuando lo calculo desde aquí, me posiciono en esta primera celda del impuesto sobre la renta, él va a empezar a hacer la ejecución del macro en esa celda. Bien, eso es lo que está pasando en este caso. Entonces, si ahí no está corriendo bien, si yo entonces en este caso, vamos a colocarnos acá, ejecutamos el macro, vemos por ejemplo en este caso, José Colón, hay un error con el sueldo bruto de él. Si se fijan aquí le están quedando 4.625. Yo lo voy a borrar. Borro este también para la ejecución y le voy a decir aquí no, que el sueldo de él son 50.000. Me coloco acá, hago la ejecución y miren aquí el cálculo cómo varía en base a lo que tenga el sueldo bruto. Bien, entonces ese sería la tarea que tienen que realizar en la parte de macro grabados. Si tienen alguna duda que quieran aclarar en este momento, me dejan saber por si todavía nos quedan algunos minutos.
Una cosa, yo estoy intentando guardarlo como usted dijo y no me aparece. Me aparece Excel macro enable Word, no sé qué, pero no me aparece XLSX. Bueno, lo que pasa es, si usted viene aquí, usted dice, Save As, Sí, descarga, por ejemplo, aquí le aparece esto, eh, Excel Macro Enable Workbook, exacto, hasta ahí. no le aparece esto. No. Puede pasar, porque va a depender cómo usted tenga su computador configurado. Bien, por lo regular, el Excel no le muestra aquí arriba esta extensión. Bien, eso se debe a que en la configuración de su sistema, por ejemplo, acá, vengo aquí, le digo, eso ya algo interno, en opciones. Aquí hay una opción que dice mostrar extensiones, por ejemplo. Vamos a buscar ocultar las extensiones. Viene por defecto ocultadas las extensiones. Cuando eso pasa, el XLMS no se me muestra ni en el nombre del archivo, ni en este caso se está mostrando quizá porque está abierto. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo como un libro habilitado para macros. A usted le aparece así, ¿verdad? Pero en inglés. Sí, exacto. Pero no hay Lo puedo problema, guardar ¿no? ahí, no hay problema. No hay Ah, problema ok, ok. exactamente. Gracias. Si se fijan aquí, ya no me aparece la extensión, tampoco en el nombre del título de la ventana. Es una configuración del sistema, pero ya a mí me gusta usarlo así porque como yo trabajo con varios tipos de programas, eh, esto ayuda mucho a identificar algunos tipos de archivos. Pero ya lo que somos más informáticos tenemos un poquito más de dominio de esta parte. Señores, su retroalimentación es importante. ¿Cómo les ha ido en el curso? ¿Ha llenado sus expectativas antes de cerrar? ¿Va muy Bueno, para mí ha rápido? ¿Va sido muy lento? excelente. Ay, sí, yo he aprendido Muy mucho. bueno, bastante. Excelente, me alegra mucho. Nada, para mí ha sido un honor estar con ustedes, de verdad que sí, espero que se presente nuevamente más adelante. Ah, bueno, los encuentros que son muy cortos, ya podríamos colocarlo un poquito más extenso, pero también depende del tiempo de ustedes. Ya ahí tendríamos que coordinarlo con Daviel a ver si disponen ustedes también de ese tiempo. De mi parte no hay problema, estamos dispuestos. Bien, de verdad que sí, Bien, ha sido un placer para mí estar trabajando con ustedes. Ya ustedes saben, entonces, domingo, medianoche, para las entregas, por favor, quiero que estén al día. En este caso son 60 puntos acumulativos, tienen que alcanzar. Yo sé que estoy retrasado con la entrega de las calificaciones hasta la fecha, pero voy a ver si le entrego algo antes del domingo, para que así vean cómo van y que avancen en lo que les tengan pendiente. Bien, bien. que tengan buenas tardes. Un placer, pasen buenas. Gracias Bye igual. Buenas bye. tardes. Bye bye.